Hola a todas, a todos. Mi nombre es Verónica Giordano, soy socióloga, trabajo en el área de sociología histórica mm, sobre América Latina con perspectiva de género, y me gustaría en esta oportunidad hablar de la construcción de la ciudadanía en nuestro país desde una perspectiva de género. El Estado Nacional, como sabemos, se crea a partir de la crisis de la relación colonial con España, con la Revolución de Mayo de 1810, pero sabemos que inmediatamente después de ese hecho histórico, el Estado tarda en construirse, es decir, es un proceso histórico, un proceso social, que lleva varias décadas hasta que finalmente puede decirse se estabiliza en el formato de Estado-Nación. Y esto ocurre hacia finales del siglo XIX, fundamentalmente con la ley de federalización de la Ciudad de Buenos Aires y la creación de una moneda única, y a partir de ese momento, bueno, a unas leyes que denominamos leyes laicas, como la ley 1420 de educación laica y gratuita. En ese proceso, entre 1810 y 1880, para decirlo a grandes rasgos, se sucedieron varias luchas sobre diferentes puntos de vista a partir de los cuales construir el Estado. Un hito importante, por supuesto, es 1853, con la Constitución Nacional, que es el primer edificio jurídico que sienta las bases para crear ciudadanía en nuestro país. Otro hito importante es la promulgación del Código Civil de Vélez Sarsfield, que tiene vigencia desde 1870. Quisiera detenerme acá en estos dos momentos jurídicos de la historia de nuestro país para abordar desde ese punto de partida los derechos civiles, los derechos ciudadanos de hombres y mujeres en Argentina y en América Latina, porque el proceso que se da en nuestro país es bastante similar al que se da en otros países de la región. Cuando nosotros consideramos desde un punto de vista clásico, tradicional, el proceso histórico de construcción de la ciudadanía, nos referimos siempre a un proceso acumulativo eh, que desde el punto de vista liberal, que es finalmente la ideología a partir de a partir de la cual se crearon los estados en Occidente, el Estado-Nación, percibe esta construcción acumulativa de derechos como un proceso lineal en el cual primero se alcanzan los derechos civiles, luego los derechos políticos y luego los derechos sociales. Este es el modelo, si se quiere, sociológico, político, a partir del cual durante muchos años se interpretaron los procesos de ciudadanización en los estados nacionales modernos de matriz liberal. Por supuesto que a partir de 1970, 1980, con diferentes procesos en cada uno de los países, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, este modelo teórico fue duramente criticado. Uno de los pioneros, desde mi punto de vista, en advertir el carácter histórico y por ende cambiante del proceso de ciudadanización fue el sociólogo histórico T.H. Marshall, que escribió en 1950 un libro que se denominaba Ciudadanía y Clase Social, en el cual advertía en una página, en una oración casi perdida, esa oración en el resto del libro, que él se estaba refiriendo al modelo de ciudadanización de los estados nacionales en el mundo liberal, centrado en el caso de Inglaterra, y que de ningún modo quería proponer ese modelo como teoría general. Y que además ese mismo modelo, si atendía a los derechos de las mujeres, iba a sufrir significativamente modificaciones. Esto lo dice al pasar,
a mí fue una frase que me llamó la atención cuando tempranamente en mi carrera de investigación me dediqué a formular un problema que después derivó en mi tesis doctoral, y rápidamente entonces empecé a indagar sobre cómo sería el proceso de construcción de la ciudadanía si abordáramos como sujeto de derecho a las mujeres y no a los varones. Y no solamente que T.H. Marshall se estaba refiriendo a esta advertencia de considerar en su modelo solo a los varones y a los varones de Inglaterra, sino que además desde la perspectiva del presente uno podría decir no solamente eran varones blancos, alfabetizados, propietarios, sino que además eran heterosexuales. Es decir, si uno considerara otro tipo de identidades que no sean las identidades heteronormadas, también los derechos de ciudadanía tendrían otros movimientos ondulatorios que no son los que se asignaron en la historia, en la historiografía tradicional y en las perspectivas de las ciencias sociales más tradicionales, a esta secuencialidad en el proceso. Efectivamente, cuando uno mira a los varones solamente como sujeto de derecho, podríamos decir que en Argentina primero estuvieron los derechos civiles, es decir, primero estuvo la Constitución Nacional y el Código de Vélez-Sarsfield, luego se atendió a los derechos políticos. Podríamos decir que en ese sentido la ley Sáenz-Peña de 1912 fue un elemento de ampliación de los derechos de ciudadanía política para los varones, y efectivamente durante los 2 primeros gobiernos peronistas fue el gran momento de ampliación de los derechos sociales. Si bien deberíamos atender a ampliaciones de derechos que hubo en las primeras décadas del siglo XX de mano del Partido Socialista, pero que eso no tuvo un carácter nacional. Es decir, la primera vez que se enfoca el Estado Nacional en los derechos sociales como Estado Nacional, como nación, llegando a todo el territorio, por encima de las autonomías provinciales, con esta directiva de ampliar la ciudadanía social, fue durante los 2 primeros gobiernos peronistas. Entonces, ahí hay una secuencia que podríamos decir se correlaciona con esta idea más asentada de historia tradicional de cuál fue el recorrido de los derechos de ciudadanía en los estados-nación modernos, y que Argentina en ese sentido participa de ese proceso histórico sin grandes divergencias, sin grandes desvíos. Es decir, se dio efectivamente esta secuencia de derechos civiles, políticos y sociales. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos a las mujeres? La secuencia de derechos se modifica. Las mujeres llegaron en calidad de sujetos de derechos, primero consideradas como madres y trabajadoras, es decir, en primer lugar, la gran ampliación de derechos fue en las primeras décadas del siglo XX, cuando de la mano de un movimiento social que se denominó primer feminismo, hubo demandas de ampliación de derechos en ese sentido. Las mujeres demandábamos derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales, solo que el Estado atendió en primer lugar y más ampliamente los derechos que involucraban a la mujer en tanto sujeto madre y trabajadora, cuidando efectivamente la fuerza de trabajo y cuidando aquel ideario liberal de Sarmientino, educar al soberano, ¿no? La tarea de la madre, entonces, era fundamental en esa educación del futuro, y digo masculino, soberano o ciudadano. Luego vinieron los derechos políticos. La ley conocida como Ley Evita, que permitió a las mujeres sufragar en 1947, significó una ampliación de derechos, porque sabemos hasta ese momento en el nivel nacional, si bien había habido algunas excepciones en el nivel municipal y provincial, las mujeres estábamos impedidas
de elegir a nuestros representantes. Y digo nuestros representantes porque tampoco estaban las mujeres habilitadas para ejercer cargos electivos, ¿no? Entonces no podíamos votar ni ser elegidas. Luego vinieron entonces los derechos civiles, y esto es bastante significativo, llega en 1968, de la mano de la modificación del Código Civil de Vélez Arfield, una modificación amplia que realizó el jurista Guillermo Borda, y que entre otros artículos del Código Civil, modifica el de la capacidad civil plena. Las mujeres hasta ese momento, cuando nos uníamos en matrimonio, perdíamos la capacidad civil, la capacidad de ejercer contratos válidos. Pasábamos a depender de nuestros maridos como los menores, estábamos bajo la patria potestad del marido. Eso significaba que las mujeres no podíamos abrir una cuenta bancaria sin autorización marital, que no podíamos tramitar pasaporte sin autorización marital, y cabe recordar además que el matrimonio era indisoluble, es decir, era un contrato al cual nosotros llegábamos como sujeto de derecho. Ese fue la primer cuña, diría yo, en la historia universal, en la historia global, de ciudadanización de las mujeres. Las mujeres llegábamos al matrimonio civil en 1870 con el Código de Vélez Arfield, en realidad en 1888, cuando se dicta la ley de matrimonio civil, porque hasta ese momento el matrimonio era religioso. A partir de 1888 las mujeres llegamos al contrato como sujetos de derecho, llegamos a tener capacidad contractual para decir sí en el registro civil, pero inmediatamente después de ese sí quedábamos sometidas a la potestad del varón. Es decir, era una primera, por eso cuando hice esta secuencia de ciudadanización de las mujeres, puse en primer término los derechos sociales, luego los derechos políticos y por último los derechos civiles, porque si bien en 1890 una ya era sujeto de derecho porque podía subirse a un estrado y decir sí quiero, a partir de ese sí quiero, una se convertía en una impedida, en una incapaz civil. Y aquella que no lo hacía, es decir, aquella que no se casaba, era estigmatizada como solterona, es decir, era una mujer que como sujeto y como individuo, socialmente era estigmatizada y cercenada en sus libertades, ¿no? La mujer que quisiera ejercer el derecho de no casarse, el derecho de disponer libremente de su cuerpo, era fuertemente estigmatizada y tenía que hacerlo de manera oculta, ¿no? Esto hay varias historias ya hiperconocidas de mujeres que tuvieron que vivir su vida íntima, personal, en las sombras de la vida social por desviarse de ese canon de mujer cuyo mandato era el de casarse y ser madre, unirse en matrimonio. Insisto, el matrimonio era indisoluble, es decir, que esa libertad contractual que ejercíamos en el registro civil era para toda la vida, más que libertad era una cadena, ¿no? Por más amor que uno pueda concebir adentro del matrimonio, amor eterno, en todas esas cuestiones que tienen que ver con el amor romántico. La ley de la ley de divorcio vincular llegó en Argentina con la transición a la democracia en 1987, junto con la ley de patria potestad compartida, que ese era el otro elemento que en Argentina tuvo un peso muy significativo porque la imposibilidad de las mujeres de tramitar pasaporte y la imposibilidad de tener la patria potestad compartida sobre sus hijos significó que en los años de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, muchas mujeres no pudieran llevarse consigo sus hijos al exilio, por no contar con la autorización de los padres
de las niñas. Entonces ahí hay un elemento que también operó muy fuertemente sobre las trayectorias individuales en nuestro país en un proceso masivo como fue el proceso de desaparición forzada de personas y exilio en nuestra historia reciente. Entonces ahí tenemos una primera reformulación de la historia nacional con perspectiva de género, que a esta altura y gracias a los procesos de los gobiernos recientes de Néstor y Cristina, se ha podido avanzar en la incorporación de estas miradas en las currículas escolares, que es fundamentalmente el lugar, el semillero donde uno puede pensar, se modela la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, uno podría decir, bueno, Sarmiento finalmente no estaba tan equivocado, en las escuelas se educa a les soberanes. Entonces es muy importante que en los contenidos de las currículas de la educación primaria y ya desde inicial, estén vertidos estos conceptos para poder asumir nuestras identidades ciudadanas y, con una palabra que se usa mucho en las últimas décadas, empoderarnos como ciudadanos. En este marco de Estado nacional mirado desde la perspectiva de género, me gustaría señalar algunos elementos del siglo XX y XXI que también ayudaron a consolidar una construcción del Estado en un sentido más inclusivo para las mujeres y para lo que podemos llamar identidades disidentes. En primer lugar, me gustaría señalar un hito en 1954, cuando bajo el segundo gobierno peronista se intentó, y se logró también, una ley de divorcio vincular. Esta ley de divorcio vincular no fue presentada como tal, venía de la mano de una modificación del Código Civil que hablaba de los bienes comunes, y se refería en particular a qué hacer con esos bienes cuando había una larga ausencia del marido. Como el matrimonio era indisoluble, en aquellos matrimonios desavenidos que lograban separarse, pasaba que quedaban bienes que estaban bajo propiedad de los varones, que quedaban en un limbo porque estos varones, bueno, se ausentaban, terminaban viviendo lejos de donde quedaba radicada la familia, etc. Una cantidad de situaciones domésticas que se concitaban y que requerían soluciones jurídicas. Entonces se llegó a legislar sobre una ley de divorcio que en realidad venía a igualar los derechos de aquellas mujeres que declaraban tener el marido ausente y por lo tanto podían disponer de sus bienes, que quedaban en pie de desigualdad de aquellas otras que no tenían marido ausente pero estaban separadas. Entonces dijeron, en ese momento, el bloque peronista y con Delia Parodi a la cabeza, vamos a igualar los derechos de todas y vamos a dictar un artículo especial que permita, en caso de larga ausencia del marido o de separación jurídica previa, dictar el divorcio vincular. Esto se hizo, Argentina tuvo una ley de divorcio vincular en 1954, pero, como ya sabemos, el golpe de 1955 y luego la derogación de la Constitución de 1949, donde también se había incluido un artículo de igualdad jurídica entre esposas y esposos, quedaron derogadas y quedaron enterradas bajo la violencia que significó la proscripción del peronismo durante largos años y ni siquiera derogación de la Constitución de 1949, un hecho insólito, no es una Constitución que haya sido jurídicamente derogada, sino que queda suspendida y vuelve a regir la Constitución de 1953. Digamos, hasta tal punto fue desprolijo y fue ninguneante ese proceso de 1955.
Esa primera ley de divorcio me resulta importante mencionarla porque significó que desde el Poder Judicial pudieran tramitarse una serie de divorcios y ordenarse jurídicamente una serie de vidas de personas que hasta ese momento vivían en un limbo. El Poder Judicial entonces es un elemento importantísimo para poder entender los derechos de ciudadanía. Es decir, los derechos no son algo que sucedan entre el Poder Legislativo, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tampoco es algo que pueda suceder por decreto de un Poder Ejecutivo. Necesitamos jueces y juezas que permitan que esos derechos efectivamente se practiquen. Y eso forma parte de la voluntad de uno de los poderes del Estado, que si no está alineado en un sentido de inclusión, las leyes quedan atrás. Entonces por eso me parecía importante señalar este momento tan particular de la historia argentina, del divorcio en 1954, porque en ese momento se contó con jueces que efectivamente practicaron la letra de la ley y permitieron que vidas de parejas que hasta ese momento vivían en un limbo jurídico pudieran darle curso a sus vidas, curso institucional a sus vidas. Además de esta ley de 1954, me gustaría mencionar otro momento significativo ya en el siglo XXI para entender este proceso de construcción de la ciudadanía nacional en un sentido inclusivo, que es la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. La ciudadanía, tanto los derechos civiles como derechos políticos, como derechos sociales, tienen en la concepción moderna una matriz familiarista, es decir, que a partir del matrimonio y la familia se organizan el resto de los derechos. Esto es claro en el caso de los derechos civiles, cuando se concebía al matrimonio como la base de la concepción de la ciudadanía, es decir, las mujeres eran o no eran capaces de establecer contratos en función del matrimonio. Además, concibiendo al matrimonio, como dije antes, como una relación indisoluble. Pero también opera en el nivel de los derechos sociales, cuando sabemos que el salario familiar, por ejemplo, era una prerrogativa que cobraban fundamentalmente los varones. Esto después fue modificándose a través del tiempo, pero quiero mostrar con esto la matriz familiarista que existe en la concepción de los derechos. Y uno de los argumentos más fuertes para impedir el acceso de las mujeres al voto y a los cargos electivos también tenía que ver, y tiene que ver aún hoy, con argumentos que sitúan a las mujeres en el espacio doméstico, ya sea porque no tienen autonomía de criterio y se van a dejar influir por el voto del cura o el voto de los maridos. Estos eran los argumentos que se tejían a principios del siglo XX, o fuera porque las mujeres no estaba bien visto que salieran de sus casas para atender cuestiones del espacio público. En este sentido, hubo una larga lucha en América Latina y en Argentina, y no quisiera dejar de mencionar aquí a Margarita Sánchez de Thompson, una pionera de los derechos, de la lucha por los derechos civiles de las mujeres, tramitando ante el virrey su voluntad de contraer matrimonio con una persona diferente a la de que sus padres señalaban como el candidato, y finalmente lo logra, ¿no? No puedo dejar tampoco de mencionar a Julieta Lanteri y su lucha por el voto, al punto de querer presentarse como enrolarse al servicio militar obligatorio, que era uno de los requisitos por los cuales se decía las mujeres no podían acceder al voto, al estar el voto vinculado
a el servicio militar, ¿no? Que como requisito había que cumplir con ese deber cívico, ¿no? Julieta Lanteri formó un partido político, se candidateó, fue votada en elecciones que por supuesto no fueron validadas, pero digamos, hasta ese punto llegaron las luchas de las mujeres. Por supuesto, también a la propia Eva en su lucha por atender los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres en un momento del país en el que, como dije antes, estos tres derechos ya estaban en debate y en la escena pública. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo coloca una cuña, a mi juicio, interesantísima para mirar quizás dentro de 200 años a ver qué pasó, sobre la matriz familiarista de los derechos. Uno de los argumentos que se esgrimieron en las cámaras es que las personas del mismo sexo son parejas estériles, y que en ese sentido el matrimonio no tenía fin, no tenía objeto. Es decir, desde una concepción tradicional, los hombres y las mujeres se unen en matrimonio con el fin de procrear. Y como las parejas que están compuestas por personas del mismo sexo no pueden procrear, entonces se vuelve un sinsentido el matrimonio. Sabemos que esto no es así, que la ley se aprobó, que predominaron otras concepciones del derecho en esa instancia, pero es muy interesante entonces pensar qué puede pasar a futuro, digamos, si uno pudiera trasladarse en el tiempo y mirar dentro de 200 años hacia atrás, a ver si efectivamente la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo logró socavar más profundamente esa matriz familiarista sobre la cual sigue edificada la estructura del Estado y la estructura de ciudadanía. Y digo que sigue edificada en ese plano porque cuando uno atiende a debates como la ampliación de la participación política de las mujeres a partir del cupo femenino, algo que también se logró tempranamente en Argentina en relación al resto del mundo, hay que decirlo. Esto sigue generando inconvenientes, todavía no se ha llegado a una fórmula que efectivamente pueda garantizar la paridad de género o la mayor participación de las mujeres en la escena política. Todavía no está claro cuál es el resultado de aplicación de leyes de cupo o si es mejor la paridad de género, en fin, ahí hay una gran discusión, y también esto se observa en la despenalización del aborto. Uno podría preguntarse qué tiene que ver la despenalización del aborto con los derechos políticos o con los derechos civiles, si el aborto es, en definitiva, hoy una figura que pertenece al orden del delito penal, del derecho penal. Pero entonces me voy a permitir contar una anécdota. En un congreso de historia de mujeres a principios de los años 2000, participé en una mesa en la que la historiadora Elba Argeri presentó un trabajo que luego convirtió en libro sobre los derechos. Ella analizaba en rigor las sentencias de los jueces de paz de la Nor-Patagonia Argentina. Tenía ese corpus de datos, miraba las sentencias y a partir de ahí las ordenó en diferentes capítulos. En el capítulo de género colocó una cosa muy interesante y contó su experiencia de investigación. Ella se cruzó con unos expedientes en los cuales los varones que asesinaban a sus mujeres y eran blancos no iban a prisión, mientras que los varones indígenas que asesinaban a sus mujeres cumplían pena de cárcel. La primera explicación como historiadora que se le vino a la cabeza fue la discriminación de clase y étnica. Es decir, se encarcelaba a los indígenas porque eran sujetos subordinados de derecho, ¿no?
Cuando contrastó esto con colegas que venían del campo jurídico, con abogados y abogadas, le dieron una explicación que es sumamente interesante para mostrar también cómo la interdisciplina es necesaria para abordar estos problemas, ¿no? Así como la transversalidad de género es un elemento importantísimo para poder abordar los problemas de los y las ciudadanas en nuestro país, también la interdisciplina, la transversalidad de disciplinas es importante para poder captar a los fenómenos en toda su complejidad. ¿Qué pasaba entonces con los jueces de paz y la Nor Patagonia en aquel entonces? Los varones que asesinaban a sus mujeres eran varones, los varones blancos que asesinaban a sus mujeres eran varones que estaban disciplinados por el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Estaban unidos en matrimonio. El Estado, como agente disciplinador de las relaciones privadas, a través de su brazo jurídico, que sabemos es el brazo de la violencia simbólica, es decir, la ley se impone sobre los individuos, y en ese sentido podemos decir es violencia simbólica, operaba en un sentido disciplinador, obligaba a los ciudadanos y ciudadanas a unirse en matrimonio cuando quisieran estar adentro de una relación. Esto el Estado había penetrado en este tipo de relaciones en la sociedad, entre comillas, blanca, pero no entre los indígenas. Es decir, en ese momento todavía el Estado no había penetrado lo suficiente de manera tal de convencer, de disciplinar a las comunidades indígenas dentro de esta matriz liberal, moderna y tan ajena a las propias costumbres e idearios imaginarios sociales de las comunidades, y por lo tanto aquel varón indígena que asesinara a su mujer era considerado un homicida. No podía alegar, como hacían los varones, la figura de adulterio. Figura de adulterio que además tenía un doble estándar, porque aquellos varones que asesinaran a sus mujeres por considerarlas infieles o por cualquier otro motivo, feminicidio, digámoslo con palabras de hoy, podían alegar que el motivo por el cual habían castigado a sus mujeres y habían llegado a llevarla a la muerte era por infidelidad, por adulterio. Y tenían muy pocas exigencias para comprobar ese delito. Mientras que para las mujeres que asesinaran a los varones bajo la misma figura, no solamente tenían que mostrar otro tipo de evidencias para poder demostrar que se estaba frente a esa figura legal, sino que además las penas eran muchísimo más graves para las mujeres que para los varones. Pero volviendo al tema de los indígenas, entonces ahí hay un elemento muy importante para entender cómo funciona el Estado en términos de organización de la ciudadanía. Primero, el Estado entra en las relaciones entre personas en la vida privada y ordena, y es voluntario. Te puedes casar o no te puedes casar. Ya sabemos que está mejor si te casás. Y está mejor si te casás con una persona del sexo opuesto. Y está mejor si te casás con una persona del sexo opuesto y no te divorciás, y está mejor si además tenés muchos hijos. Cuando eso falla, cuando las personas se separan, se divorcian, se unen en relaciones íntimas con otras personas del mismo sexo, etc., es decir, cuando se desvían de ese canon, aparece la figura del derecho penal. El Estado penetra en la vida de las personas con todo el peso, el rigor de la ley y la obligatoriedad. Es decir, primero penetra bajo la estructura del derecho civil y luego bajo la estructura del derecho penal. Las mujeres en esa estructura, por la misma razón que esgrimí antes respecto de tramitar pasaporte, antes de la legislación de la capacidad civil plena, las mujeres teníamos prohibida la libre circulación. Es decir, no podíamos salir del país si no contábamos con la autorización del marido. Por el mismo motivo, digamos, así como en ese caso podemos decir el cuerpo de las mujeres
quedaba de rehén del matrimonio, hoy el cuerpo de las mujeres queda de rehén de una matriz que sigue operando en un sentido familiarista bajo el mandato de maternidad y que castiga a aquellas mujeres que cursan un embarazo no deseado. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de la política, digamos? ¿Cómo podemos enlazar esta circunstancia con la participación política de las mujeres? Nosotros sabemos que Argentina tiene un derecho a voto, sabemos que la Argentina tiene una ley de cupo, sabemos que Argentina tuvo una experiencia inaudita en América Latina, que fue la posibilidad de tener una presidenta mujer. Cristina Fernández de Kirchner no fue la primera presidenta mujer en Argentina, pero sí fue la primera presidenta electa por el voto popular y con un imaginario de derechos que se volcó fuertemente a erosionar esta matriz familiarista de la que les hablaba hace un momento, para poder igualar derechos y poder ampliar derechos entre las personas. Hay dos cambios significativos en el Código Civil, uno ya lo mencioné, es la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, y la otra es la ley de identidad de género, que se dispusieron bajo su presidencia, su mandato. ¿Cómo afecta esto de la matriz familiarista a los derechos políticos y a la participación política de las mujeres? Cristina Fernández de Kirchner, antes de ser presidenta, fue primera dama, y operó sobre ella un imaginario, en general para impugnar su ejercicio del poder político, que tiene que ver con estas concepciones. Cristina Fernández de Kirchner no fue mirada como una mujer militante que llega a la presidencia a partir de una trayectoria militante, sino que se puso por delante su carácter de esposa de. Se hablaba del matrimonio presidencial y no de la figura de la presidenta con autonomía respecto de su marido. Por otra parte, también se le asignaba a su comportamiento una cantidad de atributos que tiene que ver con la estigmatización de género de esa figura presidencial. Cuando Cristina Kirchner se mostraba en público, se atendía mucho más a la cartera y los zapatos que llevaba que al contenido del discurso político. Y esto lo digo no solamente en términos de la oposición más militante, sino también de aquello que circulaba en los medios masivos de comunicación, que sabemos son empresas concentradas con intereses corporativos que muchas veces, casi siempre van de la mano de intereses políticos. Entonces, ahí vemos que esa matriz familiarista se cuela en esta estructura porosa que es la ciudadanía y que afecta a aquellos derechos que uno en primer lugar el primer pensamiento no es de relación entre ambas cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, matriz familiarista, quizás piensa en las leyes de matrimonio, o en las leyes de patria potestad, pero no piensa en los derechos políticos. Sin embargo, cuando uno traslada a la esfera política algunas de las dimensiones, de las variables de análisis que rigen en el mundo de lo privado, encuentra que operan mucho más sobre las mujeres que sobre los varones. Por otro lado está la cuestión de qué pasa cuando las mujeres ejercen un cargo de conducción, ya sea en el Poder Ejecutivo,
o en cualquiera de las otras dimensiones del Estado. En general se atiende a, o se aplican imaginarios de género sobre esas mujeres que terminan victimizándolas como figuras políticas que fallan en su tarea doméstica, o se les amputa esa dimensión doméstica de la vida, ¿no? Son mujeres que por atender cargos públicos no pueden dedicarse correctamente a la tarea de educar a sus hijos, o son mujeres cuya vida privada es cercenada, es decir, no pueden aparecer en público con sus hijos. Digo, sería deseable que en algún momento uno pueda ver, amamantar a una mujer en un cargo de conducción en público, en el medio de una reunión de trabajo. Digamos, esos cruces entre la figura privada, los espacios privados y los espacios públicos están vedados para las mujeres. Y para los varones, pienso yo, esto del Zoom nos ayuda un montón, porque empezamos a ver a los varones en sus espacios domésticos. He tenido cantidad de reuniones donde la figura del varón tiene detrás una heladera, algo impensable en otras circunstancias, ¿no? Y uno piensa, bueno, quizás acá también hay un mandato, ¿no? El mandato de que el varón no pueda mostrar esos espacios, cómo habita esos espacios de la esfera privada, ¿no? Aparece, despunta, creo yo, en el actual gobierno, una dimensión de esto cuando Alberto Fernández se muestra con su hijo, y cuando habla de aspectos que tienen que ver con la vida privada de su hijo y con la relación que él como padre tiene con el chico. Ahí me parece hay un elemento, algunas cuestiones seminales de cambio, ¿no? Que uno podría decir, bueno, queremos trabajar en este sentido. Hay un trabajo de Beatriz Preciado, que hoy es Paul Preciado, que trabajó sobre el espacio doméstico en la revista Playboy, en un libro que se llama Pornotopía. Y yo diría, uno podría pensar, ¿cuál es la politicotopía? ¿No? ¿Cuál es la reformulación de los espacios públicos y los espacios privados en el ejercicio del poder político, tanto para mujeres como para varones? Porque después de ya casi 40 años de estudios de género, uno también tiene que empezar a pensar en aquellos varones que asumen la diversidad sexual, en aquellos varones que asumen las identidades de género de manera diversa, amplia e inclusiva. Y entonces empezar a pensar cuáles son los problemas que se suscitan cuando desde esas identidades políticas tenemos que pensar el espacio privado. No solamente pensarlo en esas versiones dicotómicas de varones versus mujeres, sino también, creo yo, a esta altura podemos instalar el debate entre visiones inclusivas y visiones que operan sobre la exclusión de género, sea que se ejerzan desde el punto de vista del varón, de la mujer o de cualquier otra identidad sexual que no tiene que ver con estos binomios que ya podemos decir, bueno, a mí me cuesta, pero estamos hablando ya cada vez más en mi generación en idioma inclusivo, es decir, estamos asumiendo ya la tarea de instalar la diversidad como espacio del habla, ¿no? Como punto de vista discursivo y de acción política. Bien, creo que con esto he pintado un panorama desde 1810 hasta la actualidad que nos permite pensar cuestiones que son sumamente importantes para darle lugar a la tarea de construcción política desde miradas inclusivas
que nos permitan habilitar espacios para otros y otras, y habilitarnos espacios a nosotros y nosotras mismas. Es decir, no pensar solamente en que estamos actuando políticamente para abrirle el espacio al otro, al leotre, sino también que en nuestro propio accionar estamos también ampliando los espacios de acción y de posibilidades discursivas de nuestra propia realidad individual, personal, identitaria. Muchísimas gracias.